Saludo al ministro de Educación, Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación. Nicolás, querido, buenas tardes, ¿cómo vamos? Artuni, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estamos? Veo por charlas que tuve que la ciudad de Buenos Aires sigue manteniendo esa intención de empezar el 17 de febrero y me da la impresión que no te gusta demasiado, que te gustaría más, suponete, el lunes 1 de marzo o algo por el estilo. No es una cuestión de gusto, Tuni, es una cuestión de diálogo. Uh-huh. Nosotros venimos conversando en un país, por supuesto, federal, con las 24 jurisdicciones educativas para intentar generar un mismo día de inicio de clases en todo el país o en gran parte del país, reflejando también la diversidad de realidades que tiene cada una de las jurisdicciones. Lo que a mí me parece una equivocación por parte del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, es fijar la fecha de inicio de las clases sin diálogo con la provincia de Buenos Aires. Lo que no quiere decir es que quizás el diálogo no hubiese llegado a buen puerto, pero hubiese permitido intentar conversar como nosotros proponemos en el marco del Consejo Federal, ¿no? Cuando el gobierno de la ciudad anunció la fecha, ¿no?, que generalmente se lo comunican por los medios, inclusive antes de dialogar con los actores del sistema educativo, veníamos dialogando con las 24 jurisdicciones, la ciudad inclusive, porque ellos lo anunciaron un fin de semana, el miércoles teníamos reunión de trabajo del Consejo Federal y 2 semanas antes empezamos a debatir sobre la fecha para buscar un lugar común. Pero bueno, no hay veces que no es posible porque para dialogar, consensuar, hace falta la voluntad de todos los sectores. Por ahora, entonces, ellos se mantienen en la suya de empezar el 17 de febrero. Por el momento ellos mantienen la posición de comenzar el 17 de febrero. La inmensa mayoría de las jurisdicciones está comenzando en las primeras semanas del mes de marzo. Por supuesto, nosotros tenemos ¿primeras mirada... semanas o el 1 de marzo, que es un lunes? Tengo No, muchas van a empezar el 1 de marzo, ¿no? En los próximos días vamos a estar presentando el calendario. Hay muchas provincias que todavía no quieren fijar la fecha porque primero quieren llegar a un diálogo y consenso con todos los actores del sistema, que nosotros consideramos que es lo que corresponde. O sea, que dice, sí, me voy a sentar primero con los docentes y después voy a anunciar la fecha. Eso es lo que dicen. Sí, con los docentes y en algunos casos con el resto de los actores, las familias, los centros de estudiantes. Hay distintas provincias que tienen metodologías de toma de decisión diferentes a las que tienen, por ejemplo, la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros, en ese sentido, también observamos que el año próximo la realidad epidemiológica estimamos que va a ser mucho más positiva a la que estamos transitando hoy en día, lo que nos va a permitir un regreso a clases con una presencialidad bastante importante, con la aplicación de protocolos. Igual no podés prometer nada todavía, ¿o sí podés? No, prometer no podemos. Sí, lo que uno observa es que con la mejora de sostenerse, vamos con los protocolos a tener un escenario mucho más positivo, pero ahí también, como venimos trabajando con cada una de las provincias, hay que analizar la realidad epidemiológica, no solo en cada provincia, sino dentro de cada departamento, distrito de cada jurisdicción, ¿no? Somos todos promotores del regreso en un marco seguro, analizamos las experiencias de otros países, queremos ver cómo le va a Europa también en esta política de mantener abiertas las escuelas mayoritariamente a pesar de esta ola que están teniendo, y luego la expectativa que ya la Argentina al inicio del ciclo electivo esté en un proceso de vacunación, lo que sería una muy buena noticia porque nos daría el horizonte de una supuesta superación de esta realidad tan compleja y de la normalidad que nos arrebató en términos generales, pero en la escuela en particular, la pandemia. Nicolás, en general en Europa no están cerrando las escuelas, es decir, pese a la segunda oleada, que en algunos casos, qué sé yo, por ejemplo, España tiene un promedio de 18.000 casos por día. Pese a eso, no cierran las escuelas. ¿Cómo es la lógica de eso? Bueno, ellos están planteando una estrategia distinta a la de marzo, abril, mayo de este año, ¿no? Porque el cierre no es del sector del trabajo, ¿no? El cierre es principalmente de los aspectos recreativos, más allá de que todo el empleo que se pueda llevar adelante en el hogar se está promoviendo que así sea. Y ahí es donde la escuela juega también, y mucho más en Europa, un factor de organización.
Entonces necesitan las escuelas abiertas también para que la gente pueda concurrir a sus puestos de trabajo. Hay que ver cómo se comporta finalmente en las próximas semanas, si logran sostener esta política, si los resultados posibilitan que mantengan esta decisión, y a partir de allí, por supuesto, va a ser también un aprendizaje para la realidad argentina. De todas maneras, ¿ellos están yendo con todos los alumnos a las escuelas? No, están aplicando en gran parte de las jurisdicciones de los países, están aplicando protocolos, ¿no? Sostienen cierto distanciamiento social y no concurren todos los estudiantes todos los días, y hay alguna jurisdicción, algunos países que están empezando a tomar decisiones más estrictas en cuanto al cierre, que empieza a impactar también en ciertos sectores del trabajo y va a impactar también en la escuela. Nosotros esta semana tenemos diálogos programados con varios ministros de países europeos para tener en boca de ellos lo que ha sido la estrategia que están planteando en esta instancia. La última, Nicolás, muchos dicen que las aperturas en verdad han sido mínimas en la Argentina. Es decir, que cuando la ciudad dice, sí, ya abrimos, etcétera, etcétera, en verdad está yendo un porcentaje chico todavía de alumnos y digamos que es un poco más de, la palabra por ahí es un poco exageradamente, es más marketing que realidad. ¿Cuánto se está cumpliendo esta reapertura, por ejemplo, que hay presencial en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires? Bueno, primero remarcar, Tuni, que es la región que está en un riesgo intermedio, entonces no tiene clases presenciales, son actividades de revinculación educativa. Sí. A diferencia de lo que está ocurriendo en 12 provincias, que tienen clases presenciales, pero también son clases reducidas, no es que volvieron todos los grados, salvo en Formosa o en alguna otra provincia donde el regreso es más importante, pero tampoco es masivo, porque seguimos transitando una instancia de pandemia donde las clases se están desarrollando a distancia, ¿no? Muchos cuestionan en el sentido que no hay clases, no hay clases presenciales, pero sí hay clases a distancia, clases virtuales en muchos casos, y a partir de allí lo que sí observamos es que es un proceso complejo para las familias también, porque hay una situación de temor en muchas regiones, todo el regreso es voluntario y se va expandiendo según los buenos resultados que estamos teniendo, porque salvo la ciudad de Buenos Aires, en el resto de las jurisdicciones no hemos tenido contagios en las escuelas, y eso es algo muy positivo, y tampoco se han detectado casos positivos, ¿no? De gente que al concurrir a la escuela se detecte que es un caso positivo de COVID, como ha ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. Y eso confirma que podemos acelerar la marcha en el regreso a las actividades presenciales siempre que la realidad epidemiológica de base lo permita. Y te doy un ejemplo, Santa Fe. Santa Fe, Rosario, Ciudad de Santa Fe está en una situación muy compleja, pero en más de 60 colegios, ¿no?, de la provincia se ha regresado. Por supuesto es un número muy pequeño, pero bueno, se está avanzando también como un aprendizaje institucional en el marco de la pandemia.